sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Lo que el apóstol Juan, en la revelación que recibe, en la manera en cómo se estructura el libro de Revelaciones o Apocalipsis, forma esta parte que se conoce las cosas que son. Y posteriormente, a partir del capítulo 4, las cosas que van a suceder. Así que estamos enfrascados en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículo 14 al 22, va a ser nuestra base bíblica. Gloria a Dios. El mensaje a la iglesia que está en la ciudad de Laodicea. Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Alabado Dios. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este mensaje estremece a cualquiera. ¿Qué les parece? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, ¿y qué más? Y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Aleluya, amén. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, esta carta, como usted podrá notar, no tiene ni el más mínimo elogio. Desde que comienza hasta que termina, realmente son señalamientos a esta congregación que está en esta ciudad de Laodicea y que necesitamos nosotros valorar, porque Laodicea representa a la iglesia apóstata, la iglesia que renuncia a los principios, la iglesia que se mezcla, la iglesia que le da entrada a todos los conceptos humanistas, la iglesia en que desafortunadamente se va humanizando y va sacando a Cristo dentro de ella. Y al final queda una iglesia nominal, donde Cristo no es el centro de la iglesia, de sus actividades, de sus planes, de sus proyectos, y Cristo pasa a un segundo plano. Yo quiero que lo analicemos, como siempre lo hacemos cada noche de martes. Lo primero que vamos a hacer es caracterizar la ciudad donde está ubicada esta iglesia, la ciudad de Laodicea. Rápidamente vamos a ver algunos detalles interesantes acerca de la ciudad de Laodicea. Número uno,
lógicamente es una ciudad de Asia Menor. Las 7 iglesias están ubicadas en esa región de Asia, esa región romana de Asia Menor, situada en Frigia, en el valle de Lipo. Esta ciudad la fundó un tal Antíoco II en el siglo III antes de Cristo y la nombró en honor a su esposa, que se llamaba Laódice. Esta mujer, que fue premiada por su esposo, tristemente la historia recoge que después ella le recompensó más tarde mandándolo para el otro mundo, envenenándolo. Pero el nombre de Laodicea surge del nombre de la esposa de este Antíoco II del siglo III antes de Cristo. Era una ciudad próspera, tenía un comercio fantástico, era una ciudad que había desarrollado su sistema financiero, bancario, era una ciudad rica en el orden económico, además de que tenía un comercio excelente, muy excelente, por cuanto había desarrollado lo que se conoce como la industria textil, una lana negra finísima, y las alfombras que producían eran de alto costo, pero además de eso, esta ciudad había desarrollado la medicina y ellos producían un colirio especial para los ojos, por lo tanto habían alcanzado un nivel de desarrollo considerable para su tiempo y su época. Tal fue el desarrollo que alcanzó en el orden económico y financiero que en uno de esos terremotos que ocurrió en esta ciudad, la historia recoge que ellos renunciaron a la ayuda que el imperio podía darle para reconstruir la ciudad. Ellos pudieron hacerlo con sus propios recursos económicos, porque era una ciudad sumamente desarrollada. Mire usted hasta dónde había llegado el desarrollo financiero y económico de esta ciudad. Así que era una ciudad próspera. Ahora, tenía una situación, bueno, en el orden religioso, antes de pasar a uno de los problemas que tenía esta ciudad, era que el dios patrón de la ciudad, como en el resto de las ciudades del Asia Menor, era Zeus. Este era el dios que ellos adoraban, era el dios que ellos veneraban, además de que habían templos al dios Apolos, Esculapio, Hades, Hera, Atenas, Serapio, Dionisio y todas esas deidades. Todas estas ciudades eran politeístas en el orden religioso, tenían muchos dioses y ellos lo adoraban, y es por eso elogiable, a pesar de todas las situaciones por las que la iglesia atravesaba, es elogiable el que en esos lugares se levantaran iglesias, se establecieran congregaciones y que proclamaran la verdad del evangelio. Es algo que verdaderamente nosotros tenemos que significar. Ahora, es probable que el evangelio llegara a esta ciudad de Laodicea a través de Epafras, este misionero, este predicador del evangelio, colaborador del apóstol Pablo. Si usted lee la epístola de Pablo a los Colosenses, se dará cuenta que Pablo tenía de alguna manera una relación indirecta con la iglesia de Laodicea y la iglesia que estaba en Hierápolis. Eran 3 ciudades bien circunvecinas: Laodicea, Hierápolis y también Colosas. Y cuando él le escribe a los colosenses, él le dice: esta carta, por favor, hágansela llegar a los creyentes que están en Laodicea. Y la que le escribí a los laodicenses, por favor, que ustedes también la lean. De tal forma que había una relación, un vínculo entre estas iglesias con el apóstol Pablo, quien fue un pionero, un misionero en aquel tiempo. Ahora, esta ciudad tenía un problema antes de entrar a este tema de la característica de Jesús, y es que ella, la manera que tenía de resolver su situación del agua, ese era uno de los grandes problemas que tenía, es que tuvieron que construir un acueducto. De aquel tiempo, construir un acueducto para hacer traer el agua de Hierápolis hasta la ciudad. Y de ahí vamos a encontrar estos términos que nosotros encontramos en la carta, y valga la redundancia, que tienen que ver con agua fría, agua caliente o agua tibia. Porque esa agua descendía caliente y eran los famosos baños termales, que ellos consideraban que esos baños termales de agua caliente eran baños medicinales. Pero al recorrer tanto
tantas millas, ya el agua llegaba a la ciudad tibia. Y al llegar tibia al agua, el agua al llegar tibia a la ciudad, prácticamente se tornaba en un agua inservible. Porque si llegaba caliente se podía usar como medicina. Y si llegaba fría se podía usar como agua potable. Pero como llegaba tibia, entonces los laodicenses la rechazaban, la aborrecían. ¿Y qué provocaba? Vómito. Y esa experiencia y necesidad de la ciudad, Jesús la usa para aplicarla a la situación espiritual de la iglesia. Y de ahí surge lo frío, lo caliente y lo tibio. Amén. Y lo vamos a estar mirando. Ahora, mire otro detalle interesante de esta carta. Y es la manera en cómo Jesús se presenta. Jesús se presenta con tres características bien definidas, partiendo de la necesidad espiritual que tenía la iglesia. Él dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. Rápidamente vamos a considerar estos aspectos. No me voy a detener mucho porque usted tiene el material. ¿Todos tienen el material que estamos repartiendo? Amén. Bien, el amén. El amén. Siempre que nosotros decimos al terminar una oración, decimos amén. Y eso significa así sea. Verdaderamente es así. Eso es verdad. ¿Está bien? Y aquí el énfasis de el amén está en la exactitud del juicio de Jesús. Todos los juicios de Dios son justos, aun cuando a nuestro entender parece que Dios está equivocado. ¿Estamos de acuerdo? Pero además, hermanos, este término amén, que se utiliza como un título para Jesús, note que está en mayúscula. Se utiliza como un título de Cristo, señala su soberanía y certidumbre en el cumplimiento de sus promesas. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, él dice: Cristo es el amén de todas las promesas de Dios. En otras palabras, en Cristo se hace en realidad todo lo que Dios el Padre ha prometido. Él es el amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, como una designación personal, describe al que es perfectamente digno de confianza y fiel. Cristo es el amén. Y yo no sé si será la cuarta, quinta, sexta vez que le voy a decir esto, pero Cristo es el único hombro confiable en el cual nosotros podemos llorar. Él es el amén. Él es digno de confianza. Amén, hermanos. Y a mí me gusta hablar de este punto, aunque me ocupe un minutico, porque verdaderamente el Señor, hermanos, sabe guardar secretos. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene el hombre. No tengo a quien decirle mi problema, porque hay quien es una tumba, pero con un celular adentro. ¿Es cierto o no? Pero cuando aquí el Señor se presenta como el amén, Él está diciendo: yo soy digno de confianza. Él es verdad absoluta. Él es verdadero. Él garantiza y ejecuta todos los propósitos de Dios. Y le está escribiendo a una iglesia que aparenta ser cristiana. Por eso Él dice: yo soy el amén. Yo soy lo que digo ser. Mientras que ustedes no son lo que dicen ser. Él es el amén. Amén. Amén, amén, amén. El testigo fiel y verdadero. Este es un detalle interesante, porque esto significa alguien que sabe lo que dice y dice lo que sabe. ¿Qué les parece? Se lo vuelvo a repetir. ¿Usted lo tiene ahí? Alguien que sabe lo que dice y dice lo que sabe. Él es el testigo fiel y verdadero, infinitamente sincero. La iglesia de la Odisea estaba infestada de la hipocresía. Estaban siendo víctimas de máscaras religiosas.
Y cuando Él dice, yo soy el testigo fiel y verdadero, está diciendo, yo soy sincero en lo que les voy a decir. No voy a andar con tapujos. La manera en que les voy a hablar va a ser claro y diáfana, porque soy el testigo fiel y verdadero. Aleluya. ¿Qué les parece? Número 3, para no detenerme mucho, el principio de la creación de Dios. Y aquí aclaramos que no es que Cristo sea el primer ser creado, como algunas sectas religiosas lo dicen. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Eso forma parte de nuestro fundamento doctrinal. ¿Está claro, hermano? ¿Está bien? Cristo no comenzó a existir el día que nació en Belén. En el principio, si usted ve el Evangelio, si usted lee el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Y ese principio es el mismo término que se utiliza en Génesis 1:1 para decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Posteriormente, el apóstol Pablo a los colosenses le explica este aspecto importante en cuanto al principio de la creación. Cuando aquí se está diciendo que el Señor es el principio de la creación de Dios, simple y llanamente lo que se está diciendo es que Él es el principio, la fuente y el origen de toda creación. Por Él fueron hechas todas las cosas y para Él fueron hechas todas las cosas. Él es Dios eternamente y para siempre. Amén. Eso es importante. Él es el origen de la creación de Dios, la fuente primordial de toda la creación. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto, Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, lo primero que le recuerda el Señor a la iglesia es que Él sabe todo acerca de la iglesia. Y las 7 cartas tienen este común denominador. Yo conozco tus obras. Yo sé cuál es tu estado espiritual. Yo conozco más allá de lo que tú puedas imaginarte. Así que esta iglesia, hermanos, como les decía al principio de mi intervención, no recibe elogios. El Señor puso sobre un tapete la realidad de la iglesia, la condición espiritual de los creyentes de la iglesia de la Odisea. Claramente le dice, no eres frío ni caliente, eres tibio, por lo tanto estoy a punto de vomitarte de mi boca, según Apocalipsis 3, versículos 15 y 16. Y esa es la realidad, lo que sabe Jesús de la iglesia. Esa es la evaluación que hace el Señor de la iglesia. Eran tibios. Ahora, tomando en cuenta el fondo ya histórico del cual hablamos acerca del agua que bajaba desde Hierápolis y llegaba hasta la Odisea en cuanto al uso del frío y el caliente, si nosotros valoramos las cosas que se están diciendo aquí, nos daremos cuenta que estas 3 características, por lo tanto, van a describir la condición espiritual de la iglesia. Amén. Frío significa estar alejado de Dios, pero consciente de la necesidad de acercarse a Él. Alguien que reconoce su estado espiritual. Alguien que reconoce su situación, su crisis. Alguien que sabe que necesita. Alguien que está consciente de cuál es su crisis espiritual. Está frío. Pero el tibio es aquel que, aunque está alejado de Dios, sin embargo, no hace conciencia de esa realidad. Es como que no lo nota. Se cree que está bien, que está caliente y no siente la necesidad de arrepentirse. El tibio es la persona que se autoengaña. Es la persona que se cree que está bien, sin embargo, cuando Jesús lo evalúa, se da cuenta que no está bien, que está mal. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que aquí se está señalando en esta carta. El tibio no siente la necesidad de arrepentirse y por consiguiente no hace nada para mejorar su situación espiritual. Y es peligrosísimo, porque lo peor que pueda pasarle, y eso lo decíamos en otras iglesias anteriores, es cuando la persona se autoengaña, porque el autoengaño se convierte
en un obstáculo para poder salir de una crisis. Lo primero que hay que hacer para salir de una crisis espiritual o de cualquier índole es reconocer que tenemos la necesidad. Sí, Señor, amén. Si no se reconoce, bueno, pues ¿cómo vamos a salir? Porque yo me creo que estoy bien. Y eso era lo que le pasaba a la iglesia de la Odisea, y lo vamos a ver un poquito más adelante. El término caliente, lógicamente, estaría significando o describiendo otro estado espiritual. Es decir, se podría valorar de acuerdo a la manera en cómo el apóstol Pablo le escribe a los Romanos capítulo 12, versículo 11, cuando él le dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Una persona que está en línea con los planes y propósitos de Dios. No es perfecta, pero está procurando agradar a Dios por todas las cosas. No ha llegado a un nivel de perfección, porque solo será cuando estemos en la presencia de Dios, pero en medio de sus debilidades, de sus batallas, de su flaqueza, procura agradar a Dios y complacer y cumplir todo lo que Dios exige, demanda y pide como cristianos y como siervos y ministros del Evangelio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, aplicando estos términos a la vida de la iglesia en conexión con la realidad que vivía la ciudad de la Odisea, esta iglesia no era fría, es decir, no suministraba elementos refrescantes para los sedientos espiritualmente. Por cuanto el agua llegaba tibia, la gente cuando se la llevaba a la boca la vomitaba. Y estos creyentes, al ser fríos, no estaban suministrando suficiente alimento espiritual o refrescaban espiritualmente a los sedientos. Y como no eran calientes, por lo tanto, no proveían salud para los enfermos espirituales. ¿Ven la conexión, hermanos? En otras palabras, simple y llanamente, esta iglesia, al ser tibia, era repugnante para el Señor, no cumplía su propósito. No estaba cumpliendo su propósito para lo cual Dios lo había establecido. Y es peligroso cuando una iglesia, cuando creyentes se desenfocan y se van, hermanos, del propósito y plan y programa de Dios. Porque cuando eso ocurre, simple y llanamente, al desenfocarnos, estamos fuera del plan y programa del Señor. Aquí estamos nosotros como iglesia porque a Dios le ha placido fundar su iglesia. Cristo fue el que la fundó, Cristo fue el que la estableció, y Dios tiene propósitos definidos con la iglesia. Por lo tanto, nosotros como iglesia tenemos que estar alineados con esos propósitos si es que queremos tener resultados como pueblo de Dios. Amén. Y al la iglesia ser tibia, bueno, pues simple y llanamente estaba desenfocada, totalmente desenfocada. Y el Señor le da a la iglesia de la Odisea una oportunidad. Una oportunidad. Vayamos entonces a valorar este detalle cuando Él dice: estoy a punto, dice esta nueva versión internacional, estoy a punto de escupirte. Estoy a punto de vomitarte. Y allí en el versículo 16, esta iglesia se le da una segunda oportunidad. Yo sé que si nosotros leemos el versículo: pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero tiene la posibilidad de que no sea vomitada si cambia de actitud. Amén. Si cambia de posición. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Ahora, vayamos a analizar la postura, la posición que la iglesia asume. Y es peligroso. Veamos aquí ahora el resultado de cuál era su condición espiritual. Cuando el Señor le dice: porque tú dices. Y mire usted, hermanos, haga una comparación en lo que aquí se está diciendo, lo que se está hablando. Cuando el Señor le dice: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes. Y ahora viene y le dice el Señor: pero tú eres. No sé si es capaz usted de valorar la diferencia. Tú dices, pero yo digo, tú eres. Y es importante en este versículo notar que lo que vale, esto lo hemos dicho en otras ocasiones, hermanos, sobre todas las cosas,
es la opinión de Dios. Amén. Yes. La iglesia decía: yo soy rico y me he enriquecido, no necesito nada. Pero lo peor de todo es que ellos entendían que todo lo que tenían y disfrutaban lo habían logrado con su propio esfuerzo. No eran capaces incluso ni de reconocer y decir: bueno, al menos Dios me ayudó, Dios me dio la capacidad, Dios me suplió. No. Ellos entendían que todo lo habían logrado con su propio esfuerzo. Fíjese la manera en cómo aquí se señala este detalle, cuando ellos dicen aquí en este versículo: yo soy rico y me he enriquecido. Lo he hecho, he invertido tiempo, he invertido finanzas, he invertido y yo lo he logrado. En otras palabras, tú estás allá y yo estoy acá y yo esto lo he logrado. No, como que no te he necesitado. Ese era el concepto que tenían aquellos creyentes. Se habían dejado influenciar por el ambiente que había en la ciudad, de riqueza, de prosperidad, de bienestar. Y ellos se creían que lo habían logrado todo. Y eso es triste, hermanos. No sé si usted recuerda el pasaje cuando Dios le dice a los israelitas: te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y vas a disfrutar de una tierra próspera y bendecida. Pero quiero advertirte que cuando llegues allá, no te olvides de que quien te da las fuerzas y la capacidad para lograr todo lo que vas a disfrutar, soy yo. Soy yo. Y yo me preocupo cuando puedo oír creyentes que como que Dios está ignorado en las cosas que hacen. Nuestra vida, hermanos, pertenece a Cristo. Amén. Nosotros somos propiedad de Dios. Amén. Y todos nuestros asuntos, si nosotros contáramos con Dios para todos nuestros asuntos, las cosas serían diferentes. Sí, Señor. Amén. Totalmente. Pero siguiendo el orden de ideas en este versículo, porque si no el tiempo no me va a dar, de ninguna cosa tengo necesidad. Usted ve, autoengañados. No necesito de nada. Yo estoy bien, estoy satisfecho. ¿Para qué orar si lo tengo todo? ¿Para qué leer la Biblia si lo tengo todo? ¿Para qué ir al templo? ¿Para qué lo tengo todo? Ahí está la radio, está la televisión. Pongo ahí el CD player y ahí me están leyendo la Biblia. Yo no tengo que tener el esfuerzo ni de leer la Biblia. Hasta me la leen en el carro y me la leen mientras me duermo y cuando me levanto. No me hace falta leer la Biblia. Si me la están leyendo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y voy caminando y me están leyendo la Biblia. ¿Y para qué orar? Porque no me hace falta de nada. Tengo todo. No tengo necesidad de nada. Estoy bien. Ese era el engaño de la iglesia de la Odisea. Sí. ¿Estamos bien? Yes. Pero ¿qué decía Jesús de la iglesia? ¿Qué decía Jesús? Porque, seamos honestos, todos de una u otra forma hemos sido víctimas de saber qué dice la gente de nosotros. Y nos preocupa qué opinión pueda tener Sonia Mangual de mí. O qué pueda creer Pagán de mí. O Alex. Y estamos en esa lucha y en esa batalla. Pero, ¿qué opina Dios? ¿Cuál es el criterio de Dios? Vamos a ver el criterio. Ellos decían: me he enriquecido, no necesito nada. Sin embargo, Jesús le dice: qué equivocados ustedes están. Porque ustedes son unos desventurados, unos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Jesús, ¿qué tú crees? Al duro y sin guante, el fiel y verdadero va a hablar. Jesús, en mi oración, el Señor, enséñame a confrontar a la gente como tú lo hacías. Sin tapujo, por el medio. ¿Es cierto o no? ¿Qué les parece, hermanos? No saben que tú eres un desventurado. ¿Usted sabe lo que eso significa? Tu oro, tu plata, tu dinero no sirve en el reino de Dios.
Con eso no te vas a ganar el cielo. Eres un miserable. Es a la única iglesia que se le dice ese término. A la única, tú eres miserable. Eso significa, eres digno de lástima. Tú que te enorgulleces, que eres la mejor iglesia, que tiene lo mejor, eres digno de lástima, eres un miserable cuando deberías depender de mí. Pobre. Otras traducciones son más directas. Eres un mendigo. Mendigas para vivir. Eres pobre. Ciego. No ves tu condición espiritual. Y desnudo. Descubre tu vergüenza. En otras palabras, descubre realmente quién eres al darme la espalda. Esa era la condición de la iglesia en la Odisea. ¿Qué les parece, hermano? Esa era la opinión de Jesús. Esa era la opinión del Señor. Para muchos de aquella ciudad, la iglesia sería un estandarte, un ejemplo de iglesia. Para muchos en aquella ciudad, la opinión que tendrían sobre aquella congregación sería magnífico. Pero cuando el Señor mira adentro, dice, wow, no coincido ni con la opinión de la gente ni con la tuya. Mira lo que eres realmente. Yo no quiero que me digan amén, solo quiero decir, Señor, ayúdame. ¿Qué les parece, hermano? Esa era la condición de la iglesia. Y quiero decirles, hermanos, que de acuerdo a la interpretación lineal de las iglesias, la Odisea viene representando la iglesia apóstola antes de que Cristo venga a buscar su iglesia. Esta iglesia de la Odisea caracteriza a la iglesia de los últimos tiempos. Yo quiero que usted valore estos detalles que estoy hablando y evalúe la situación de tantas congregaciones que conocemos. Amén. Pero ¿cuál es la exhortación? Yo te animo, yo te aconsejo a que de mí compres. ¿Qué tiene que comprar del Señor? Oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unja tus ojos con colirio para que veas. Aleluya. En otras palabras, me has desechado, me has ignorado, te has creído que lo puedes lograr todo, que lo puedes alcanzar todo, que con tus programas puedes llegar muy lejos, pero sin embargo necesitas saber que puedes comprar de mí lo que realmente tú necesitas. En otras palabras, lo que Cristo ofrece, hermanos, lo que Cristo ofrece es superior a lo que el mundo puede darle a la iglesia. ¿Para qué copiar entonces del mundo, chicos? ¿Para qué importar las cosas de afuera y traerlas acá? ¿Para qué sustituir el obrar del Espíritu Santo por métodos y estrategias de hombre cuando realmente el Señor tiene suficiente para darle a la iglesia recursos para que la iglesia camine y avance? ¿Por qué? Y esto era lo que estaba pasando en la iglesia. Oro refinado en fuego para que seas rico. Las riquezas de la palabra de Dios que trae pureza y santidad. La riqueza que trae la palabra de Dios que alimenta nuestra fe. Como el apóstol Pedro después escribe, que dice que la fe nuestra es como el oro que es probada. Esa riqueza que produce la palabra, que trae pureza, santidad, fe, compromiso con Dios, supera cualquier prosperidad económica o financiera que estos clientes hubieran podido experimentar. A la iglesia de Filadelfia se le dice, tú eres pobre, pero eres rico. Y a esta iglesia se le dice lo contrario, tú te dices rico, pero eres ¿qué? Pobre. Vestiduras blancas para vestirte. Los vestidos de la gracia, de esa justicia imputada, hermanos. Cuando Dios nos mira a nosotros, cuando Dios nos mira a través de la sangre de Cristo.
Nos mira a través del sacrificio de Cristo. Se nos imputa la justicia de Cristo. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios no porque nos lo hayamos ganado, sino por pura gracia. Nosotros disfrutamos de la bendición de Dios por pura gracia. Y cuando el Padre nos mira a través de la sangre del Cordero de Dios, a través del sacrificio de Cristo. Y cuando Satanás, nuestro adversario y acusador, viene a acusarnos y a condenarnos, ahí aparece el sacrificio de Cristo y el Padre nos mira como justo, porque la justicia de Cristo nos es imputada y hemos sido justificados y declarados justos para la gloria del Padre. ¡Aleluya! Bendito Dios. Por lo tanto, estas vestiduras nos hablan de la justicia de Cristo, de que hemos sido justificados, vestidos de la gracia, y eso superaba el desarrollo de la industria textil que habían experimentado allí en la ciudad de la Odisea. Pero además el Señor le dice: quiero que compres colirio para que unjas tus ojos, para que veas. Estaban orgullosos del colirio frigio que ellos producían. Eran famosos. Sin embargo, mire cómo asocia el Señor ese orgullo con la necesidad espiritual. Y por lo tanto, ¿qué le está diciendo el Señor? Ustedes deben aprender, ustedes deben tener la capacidad de ver las cosas espirituales que están por encima del famoso colirio que ustedes producen. El apóstol Juan, cuando escribe en el Evangelio según su Evangelio, en el capítulo 9, versículo 39, nos habla de que Cristo trae luz, ilumina nuestro entendimiento, nuestros ojos, para que comprendamos la verdad de Dios y evaluemos nuestra condición espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. De tal forma, mi querido hermano, que esta iglesia necesitaba rectificar. Necesitaba rectificar. Ahora, el versículo 9, si usted lo lee, ahí revela hasta dónde llega el amor de Dios. El versículo 9 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, ¿y qué más? Y arrepiente. Sé pues celoso y arrepiente. Versículo 19. No lo estoy proyectando aquí. A todo el que amo, disciplino y castigo. Dios no tiene hijos malcriados. No. Dios no malcría hijos. Dios no malcría hijos. Amén. Al que ama, disciplina. Al que ama, corrige. Amén. La disciplina forma parte del trato de Dios con sus hijos. Sí, Señor. Amén. Gracias, Padre, por tu. Es importante que entendamos esto, hermanos queridos. Y porque Dios nos ama, no quiere que nos quedemos tal como estamos. Por eso es que nos corrige, nos disciplina, nos amonesta. Y allí en el versículo 9 Él dice: como yo disciplino y castigo a los que amo, tendré que castigarte si no abandonas esa indiferencia y te arrepientes. Qué tremendo, hermanos. El Señor, mirando la condición de la iglesia, mirando la situación en que estaba esa congregación, aún así Él se inclina y dice: yo te amo, y porque te amo te voy a disciplinar, y porque te amo te voy a corregir, y porque te amo te hablo con tanta franqueza para que salgas de ese momento, porque la única manera es así. Por favor, arrepiéntete para que sigas disfrutando de mi amor. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? ¿Qué les parece, hermanos? Gloria a Dios. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Ahora, vayamos al llamado. Bueno, ya yo esto lo vi. Alabado Dios, me arrepiento en polvo y ceniza. Llamado. He aquí, dice el Señor. Le dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Y qué más? Y él conmigo. Equivocadamente hay quien interpreta eso al llamado de salvación. Eso no tiene que ver con el llamado de salvación.
La carta se le está escribiendo a cristianos. La carta se le está escribiendo a creyentes. La carta se le está escribiendo a una iglesia que ya conocían a Cristo. El llamado es a gente que ya sabían acerca de Dios. Ahí no se está diciendo voy a tocar a tu puerta para salvarte, no. Simple y llanamente el Señor está diciendo yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, y ahí nos da la medida, hermanos, de que toda esta caracterización que se está haciendo de la iglesia había generalizado la congregación. Fíjese, si alguno, al menos uno, dos, tres, oye mi toque, escucha mi toque, abre la puerta, yo voy a entrar, voy a cenar con él y él va a cenar conmigo. Y usted sabe, simple y llanamente, la manera en cómo yo lo veo así de forma bien sencillo, los laodicenses habían sacado a Cristo fuera. El Señor estaba fuera de la puerta. ¿Se hace usted la idea? Lo habían sacado. Lo habían sacado, los programas lo habían sacado, los planes lo habían sacado, el estilo de dirección lo habían sacado, lo habían sacado a Jesús. Jesús no formaba parte de la iglesia. Jesús está afuera en la calle y está tocando. Por favor, déjenme entrar a ver si yo les puedo ayudar. No cabe duda, hermanos, que hay una de las crisis que vive la iglesia de hoy es que Cristo está ausente. El Espíritu Santo ausente. En un lenguaje bien claro, a veces somos más rollo que película. ¿Ustedes me entendieron lo que les quise decir? Por eso es demasiado cubano. Y Jesús está afuera. Jesús está afuera tocando. Y en el orden personal, apliquémoslo también. Hay veces que nuestras actitudes, nuestras acciones dejan fuera a Cristo. Sí, Señor. Está afuera y el Señor está tratando de ayudarte. Quiere hacerlo, quiere entrar, pero no hay manera, no hay forma. Predomina mi carácter, predomina mi temperamento, predomina mi conducta, predomina mi criterio, predomina mi opinión, predomina lo que yo creo, predomina lo que yo entiendo. Y el Señor dice, hombre, compadre, ¿cuándo vas a doblegar tu servir y dejar que yo entre para ayudarte a que superes ese mal carácter, esa mala forma y que crezca tu amor, tu paz y tu gozo, compadre? Déjame entrar. Amén. Eso es lo que está ocurriendo en la Odisea. Mucha popularidad, mucha fama en la ciudad, pero Cristo ausente. Qué pena, hermanos, que congregaciones que comenzaron muy bien hoy son agencias sociales y no predicadores del Evangelio. Y eso es bueno, yo no digo que no, pero la misión de la iglesia es predicar a Cristo. Amén. Amén. Predicarlo. Podremos ayudar a los niños, podemos ayudar a los ancianos, podemos ayudar a los que están vagabundos en el tantán, podemos hacer mil cosas, pero sin dejar de predicar a Cristo. Es la esencia de la iglesia. Y el Señor está afuera. Él quiere entrar. Yo estoy a la puerta y llamo. Llama a la puerta del corazón de aquellos creyentes. Lo habían sustituido y estaba fuera. Qué pena que Cristo no forme parte de la agenda de muchas congregaciones y de muchas personas. Qué triste, hermanos. Decimos gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que preguntar por los caminos antiguos, en el sentido de tener una dependencia de Dios. Entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Eso nos habla de intimidad. Eso nos habla de compañerismo, eso nos habla de dependencia, eso nos habla de que Dios quiere una relación personal con nosotros. Gloria a Dios, hermanos. Amén. El otro día me puse a ver, estaba en el estudio del mensaje del domingo pasado, estaba consultando algunas
algunos materiales y por coincidencia escucho un monólogo que tenía como título Dios no existe. Al final, bueno, me impactó tanto que se lo comenté a Raquel. Al final, para demostrarle que Dios no existe, un teatro lleno, abarrotado, para Dios demostrarle que Dios no existe, que Dios los elimine a todos ustedes ahora. Nada pasó. Si usted se da cuenta, Dios no existe. Pero para ser más específico, si Dios existe, que me destruya ahora aquí mismo. Nada pasó. Es que la gente piensa que Dios es un muñeco para jugar con él. Dios no pierde el tiempo en esas estupideces. Me disculpa que yo sea tan sincero. Amén. Dios es Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. Eso no prueba absolutamente nada. Miles de drogadictos han sido cambiados y transformados. Miles de alcohólicos, miles de gente que no servían nada para la sociedad han sido cambiados, transformados. Familias completas. Es el nombre que se sigue proclamando y Jesús sigue siendo la esperanza del mundo. Pero el Señor quiere una relación personal. Personal. Aleluya, una intimidad, gloria al Señor, no a la distancia. No hablemos con el Señor por teléfono, hablemos personalmente. No le pasemos texto, hablemos con Él personalmente. No le pasemos correo electrónico, hablemos con Él personalmente. Óigame, no le mandemos recado, hablemos con Él personalmente. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Ese es el evangelio que a mí me enseñó mi mamá. El que yo aprendí, que cuando el zapato se me apretaba a las 4 de la mañana estaba de rodillas. Que cuando no entendía las cosas, ahí estaba buscando a Dios. Amén. Entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Mire, hermanos, y voy cerrando mi intervención. La garantía del crecimiento, estabilidad de una iglesia está en que Jesús sea el centro de la iglesia. Amén, amén, amén. Que Cristo sea el fundamento, Amén. la cabeza y la vida de la iglesia. Amén. Asústese el día que yo desde ese púlpito no hable de Cristo. Asústese el día que yo no mencione el Espíritu Santo. Asústese el día que yo no hable de la doctrina de la Biblia. Diga, wow. Hay que sentarse con el pastor. Porque a eso nos llamó el Señor. Amén. Amén. John Maxwell, excelente escritor sobre liderazgo. McLucado, excelente escritor para animar. Ozzy, excelente escritor para dar ánimo al cansado. Pero ninguno de esos libros sustituye la Biblia. Ninguno de esos escritores sustituye la palabra. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y la promesa final, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En otras palabras, el Señor promete darle participación inmerecida. Esa participación en el privilegio y la autoridad propios y exclusivos de Cristo, porque Él disfruta de nuestra compañía. Yo me voy, pero donde yo voy, yo quiero que ustedes estén conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Este último pensamiento a mí me ministró esta última expresión. Él disfruta que nosotros reinemos con Él. ¿Usted sabe lo que eso significa? Usted sabe lo que eso significa. Que Él se siente cómodo con nosotros. Es cierto que cuando nos sentamos con Él, Él dice, wow, ese Venancio ya me tiene loco.
Cuando Elizabeth acabará de hablar, eso Fonseca, no. El Señor disfruta de nuestra compañía. Amén. Amén. ¿Decimos amén? Usted sabe lo que eso es, hermano, que Él disfruta. Él no se molesta las veces que vayamos, conversemos, estemos con Él. Él disfruta nuestra compañía y quiere que reinemos con Él. Termino, ya. La Odisea es la iglesia tibia y apóstata, con presupuesto, pero sin la bendición de Dios. Fama, dinero, pero sin bendición es como nada. Es la iglesia rica en lo material y pobre en lo espiritual. Y la tragedia es que la gente no sabe cuán pobres y miserables son en realidad, porque se han autoengañado. Cristo está fuera de la iglesia, llamando a que tan siquiera un creyente se someta a Él. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Termino con esta oración. Que Dios nos libre de ser una iglesia como la iglesia de la Odisea. Sí, Señor. Amén. No nos permita, Padre. Decimos amén, hermano. Amén. Que Dios nos guarde, que Dios nos cuide. Señor, amén.